Obra El Rey Lear de William Shakespeare. Biografía del autor. William Shakespeare nació en abril de 1564 en Inglaterra. Murió en la misma localidad británica el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano. Según el gregoriano fue el 3 de mayo. Conocido en ocasiones como el Bardo, el dramaturgo y poeta inglés es uno de los grandes íconos de la literatura universal. Obras como Romeo y Julieta lo han convertido en un autor mundialmente conocido. Fue el tercero de 8 hermanos, hijo de un comerciante llamado John y de su esposa Mary. William cursó los estudios primarios en la escuela de su ciudad, pero no terminó los estudios ni llegó a la universidad porque el negocio de su padre apenas era próspero y tuvo que convertirse en aprendiz de carnicero para ayudar a su familia a seguir adelante. En el año 1582 se casó con Annie, la hija de un granjero. Con ella tuvo una hija llamada Susana y 2 mellizos. Marchó a Londres en el año 1588. Fue allí donde su carrera como escritor, actor y poeta comenzó. Primero se le conoció como un actor de teatro. Luego se atrevió a escribir sus propias obras de teatro e incluso a interpretar él mismo a los protagonistas de la obra encima del escenario. Y finalmente se atrevió a meterse en el mundo de la poesía, donde también triunfó al igual que en el mundo del teatro. Shakespeare escribió un total de 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos para representar en un escenario de teatro. Escribía sobre el dolor, sobre la envidia y los caprichos humanos. De sus comedias más famosas se destacan El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia y Los dos hidalgos de Verona. Después de conseguir amasar una fortuna como escritor, actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal, donde allí murió. En su testamento dejó varios inmuebles y pertenencias, pero ningún libro. Contexto histórico. La obra se desarrolla en la Gran Bretaña medieval cuando los reyes tenían siervos y el pueblo debía pagar tributos y obediencia al rey. El territorio estaba dividido en condados y ducados, gobernados por condes y duques respectivamente, los cuales los heredaban los hijos legítimos. Además, el ser rey se atribuía una acción sobrenatural, divina, hecha por voluntad de Dios. Era una época con continuas guerras y batallas por obtener territorios o más poder aún del que se tenía. La sociedad estaba dividida en estamentos, es decir, nadie podía subir de clase social, únicamente se podía bajar o subir entrando en el clero. El movimiento o género literario del Rey Lear es el drama y su subgénero es la tragedia. La tragedia es la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus diversas partes. Las tragedias terminan generalmente en la muerte, el exilio o en la destrucción física, moral y económica del personaje principal, quien se enfrenta a un conflicto insoluble que le obliga a cometer un error fatal o amartia al intentar hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. Nos damos cuenta que es una tragedia por su final trágico, en donde Cordelia es ahorcada y el Rey Lear muere vencido por el dolor. Principales acontecimientos de la obra. El Rey Lear distribuye sus riquezas. Cansado de ser el rey, decide darle sus tierras y el poder a sus 3 hijas. Les pone la condición que aquella que hable mejor de él obtendrá más tierras. Así es como la hija mayor y la hija del medio se desbordan en elogios vacíos hacia su padre para obtener más tierras. Pero cuando es el turno de la hija menor, que se llama Cordelia, a la que el Rey Lear pensaba dejarle mayor riquezas, se queda sorprendido y enfurecido, pues ella dice que lo ama tanto como cualquier hija amaría a su padre, ni más ni menos. El rey se ofende terriblemente, por lo que la deshereda, y el rey de Francia decide casarse con Cordelia. El plan contra Gloucester. El hijo bastardo de Gloucester idea un plan para apoderarse con las tierras que por derecho legítimo le pertenecen a Edgar, su hermano. Él escribe una carta con la letra de Edgar, donde dice que va a matar a su padre. Gloucester se entera y decide que va a asesinar a su hijo Edgar, pero Edmund, el hijo bastardo, le advierte para que huya. La visita del Rey Lear. Él visita a Goneril, la hija mayor, pero ella lo trata de loco y que la vejez le está afectando. El rey piensa que Goneril es igual de ingrata que Cordelia y se va donde Regan, la hija del medio, pero ella le juzga por andar con 6 soldados y dice que solo necesita de uno, por lo que se va enojado
y se resguarda en una pequeña casa del bosque debido a una fuerte lluvia. El castigo de Gloucester. A Gloucester le castigan por ayudar al rey Lear y le sacan los ojos. Antes de que lo vayan a matar, llega un criado que mata al duque Cornwall para evitar que maten a Gloucester, por lo que los echan a ambos. Edmund y Regan se convierten en amantes, se encuentran con su hijo Edgar, pero él no lo reconoce por estar ciego. Por último, se encuentran también en el camino con el rey Lear. El reencuentro. Antes de empezar la guerra entre Gran Bretaña y Francia, un soldado francés encuentra al rey Lear en el bosque y lo lleva ante Cordelia, su hija menor, quien lo viste como un rey a pesar de todo. Lear le pide disculpas, pero su hija le dice que no tiene por qué perdonarse. Estalla la guerra, en la que pierde Francia, y Edmund, el hijo bastardo, los arresta. Comentario crítico. El Rey Lear es una obra de dolor. Esta asocia en su gran mayoría el dolor paternal con el dolor político, la pérdida de las hijas, con la pérdida del orden del reino y mucho más. Por lo tanto, puede que esta obra elaborada por Shakespeare esté comprometida por restaurar la antigua política medieval de los cuerpos del rey, la misericordia que restaura a Lear como padre. Asimismo, este plantea el tema del libre arbitraje y de la crueldad política, desde una idea del orden de todo. Esta obra es simplemente una obra de arte. Su artista, William Shakespeare, resalta la tragedia en esta obra y no es de extrañarnos, pues ya habíamos visto en obras anteriores la manera tan única de resaltar la tragedia, y en definitiva esta no es la excepción. Con sus textos largos y difíciles de comprender para algunas personas, y su inglés antiguo expresa un sentimiento de dolor, el sentimiento de un padre que es traicionado por sus hijas y finalmente un padre que al borde de la locura tiene que afrontar la pérdida de su hija menor, aquella hija que la consideró como una traidora, pero que en realidad fue la única que en verdad lo amaba. Su final, a diferencia de una obra de teatro común, no es precisamente un final feliz. En parte se logra justicia, pues Kent, el conde fiel del rey Lear, y Edgar se quedan con los reinos de Gran Bretaña y Francia, a pesar de la trampa que le habían tendido a Edgar para quitarle su trono y dejarlo como un traidor ante Gloucester, su padre. Pero por otra parte, la hija menor del rey Lear, Cordelia, muere ahorcada después de que terminara la guerra, considerada una traidora.